Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es 20 de octubre. Oye, 20 de octubre, esto está mejor dicho. Óyale, caballero, como para alquilar balcón. Recta final. Ya esto huele a traqui, huele a velita bengala, huele a lechona tolimense. Huele a natilla con buñuelo, como me gusta la natilla con buñuelo o la lechona tolimense, pero sobre todo esa lechona preparada en Ibagué. Sabrosa esa lechona. En Ibagué a la lechona no le echan arroz, aquí es que la llenan de arroz, ya no, ya es pura carne. Hoy es viernes, fin de semana, como quien dice, dentro de 9 días. Son las elecciones. No, dentro de 9 días ya está la recta final. Será eso de otro carnaval más. Carnaval. 28ª semana del tiempo ordinario. Hoy démosle gracias al Señor y oremos por la paz. Cese la guerra, cese la violencia. Abraham, el padre de Isaac, el padre de Ismael, y de ahí, de ese tronco davídico, de ese tronco abránico, también procede Jesús. Tres religiones, judaísmo, cristianismo, el islam, y necesitamos, pero lamentablemente ha sido el aspecto económico y el aspecto político lo que ha generado esta situación de guerra. No ha sido el aspecto religioso, y esto no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los analistas, pero debemos orar, debemos pedir al Señor para que cese tanto derramamiento de sangre, tanta violencia, tanto espiral de violencia. El Papa Francisco nos viene diciendo que la tercera guerra estalló, ciertamente que sí, pero es una guerra escalonada, es una guerra que va paso a paso. Pero, no diga que eso no afecta, todo nos afecta, porque es un planeta. Y McLuhan decía, uno de los teóricos de la comunicación, que el mundo es una aldea planetaria. El mundo se ha convertido en una aldea y los medios de comunicación han hecho del mundo una aldea. Y todo lo que sucede impacta, repercute sobre el mundo. Todo tiene repercusiones. Por eso decir que eso no me importa a mí es realmente una actitud, primero, que no debe ser de alguien que tenga a Dios en su corazón, de una persona sensata, de una persona que tenga 3 dedos de frente. A todos nos perjudica, a todos de una u otra manera eso tiene consecuencias. Del libro
de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué diremos que tuvo Abraham, nuestro padre, según la carne? Abraham. Si Abraham fue justificado en virtud de las obras, tiene un timbre de gloria, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó, y a Dios le fue contado como justicia. A alguien que trabaja el jornal no se le cuenta como gracia, sino como algo debido. En cambio, alguien que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, la fe se le cuenta como justicia. Del mismo modo, también David proclama la bienaventuranza de aquel a quien Dios le cuenta la justicia, independientemente de las obras. Bienaventurados aquellos a quienes se les perdonaron sus maldades y les sepultaron sus delitos. Bienaventurado aquel a quien el Señor no le ha contado el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 32, 31 entre paréntesis. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está suelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Tú eres mi refugio, me rodeas de canto de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de canto de liberación. Alégrense justos y gocen con el Señor. Aclámenlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de canto de liberación. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digan en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digan al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Les voy a enseñar a quién tienen que temer. Teman al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la agenda. A ese tienen que temer, se lo digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni uno solo de ellos se olvida Dios, mas aún hasta los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. No tengamos miedo, el Señor está con nosotros. Jesús repite constantemente a sus discípulos que no tengan miedo. Según los expertos, este estímulo es usado en la Biblia unas 365 veces. Uy, qué cantidad, ¿no? Vaya coincidencia, una por cada día del año. Sí, Señor, así es. Todos los días Dios nos acompaña con su protección, y de eso tenemos que tener certeza, que Dios nos protege, librándonos del miedo. Sí, eso es, el Señor viene a liberarnos del miedo
y no tenga miedo. Sin embargo, el Evangelio de hoy nos sugiere que hay algo o alguien a quien realmente debemos temer. Sí, Señor. Así es. Incluso si no lo nombra, entendemos perfectamente que habla del diablo, ese perverso, Ave María Purísima, ese personaje nefasto, el que después de matar el cuerpo tiene el poder de arrojarnos al infierno. A ese tenerle miedo. Pero, repito, a ese hay que tenerle miedo. Pero nuestra confianza está en el Señor. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Romanos 8. Esto no implica estar obsesionado por alguien tenebroso que se apodera de las pobres almas, como lo pintan ciertas películas. No, tampoco tenemos que estar pensando en el diablo, como muchos que predican del diablo y viven hablando del diablo permanentemente. No, Señor. Se trata de un miedo, me atrevo a decir respetuoso, ¿no? Entre comillas, ¿no? El miedo de no cometer el pecado, obra del diablo que lo busca es separarnos de la gracia de Dios. Eso es lo que quiere el diablo, alejarnos, apartarnos. Diablo, el que crea la desarmonía. Eso significa diablo, ¿no? Los ancianos decían a las jóvenes y a los jóvenes que si pasaban mucho tiempo mirándose al espejo, verían aparecer al diablo. Hoy nos reímos de eso, pero es una forma de concientizarlas sobre la vanidad, un arma ciertamente privilegiada en manos del enemigo. Con toda la pedagogía disponible, ya no convencemos a nadie de tener un miedo saludable al pecado, a las sanciones que nos alejan de Dios. Antes los pueblos decían a la gente, te coge el cuco, ¿no? El cuco. Pero el cuco, referente a ese personaje, porque el cuco, según los hermanos Rosario, te coge el cuco, te sale el cuco. El cuco es sinónimo como del feo, del horrible, ¿no? El feo. Claro, ese señor es el feo, el horrible. Entonces, miremos bien. Hoy tenemos más miedo del diablo falso de las películas que de aquel que nos tienta todos los días y al que prácticamente aceptamos como si nos estuviéramos haciendo nada malo. El diablo siempre nos hace regresar al pecado porque nosotros lo consentimos. Claro, le abrimos el espacio, le abrimos el boquete. Por eso dice la palabra que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Él no tiene poder sobre nosotros, más que el que nosotros mismos le damos. Claro, nosotros somos los que damos. Nosotros damos la ocasión y nosotros somos los que hacemos, le damos la importancia al diablo. Somos nosotros. Ven, Espíritu Santo, y haz que no tengamos más miedo de aquellos que pueden dañar el cuerpo, que temamos más bien al pecar de la manera que nos podamos contemplar tu rostro en la eternidad. Aleja de nosotros las insidias del enemigo, y si este se resuelve a destruir nuestra comunión contigo, no permitas que nos separemos de ti. Danos la fortaleza para combatirlo y ayúdanos a ser siempre fieles a tu amor. Si en algo hemos pecado, danos la gracia para no perdernos en el camino y regresar siempre a ti. Madre nuestra, Santa María, Madre de Dios, tú que has pisado la cabeza de la serpiente y que no has temido combatir contra el dragón, alcánzanos la gracia de resultar siempre victoriosos en la lucha contra aquel que busca alejarnos de tu Hijo. Sí, ella venció el mal, ella no se dejó vencer, somos nosotros. Ella es la nueva Eva, ella es la madre de los creyentes, ella es ese prototipo del creyente, del cristiano, ella la llena de gracia.
la bendita entre todas las mujeres. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado seas por siempre, Señor. Sí, bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres ese Dios de amor, ese Dios que nos ama, ese Dios que está con nosotros. Necesitamos de tu ayuda. Todavía muchos números. No es una rifa, es una donación para contribuir con la parroquia. Estamos pasando momentos difíciles. Esta semana no hemos tenido intenciones. El domingo solo tuvimos intención a las 7 de la mañana. Martes, miércoles, jueves, viernes, nada, sin intenciones. Estamos viviendo un momento duro, difícil. Entonces, muchos, y te invito, colabore. Es una donación, 10,000 pesitos. Adquiera 1, 2, 3 números. Agradezco a una señora que se acercó a la Eucaristía. Hemos estado celebrando ahí, sin intenciones, pero celebrando. Y la señora dio 20,000 pesos y dijo, ponga la parroquia. Me pareció un gesto. Mi deseo es colaborar. Así como ella, qué bueno que usted diga, colaboro con 1, 2, 3, 4, 5 números. Necesitamos de tu apoyo. Necesitamos de tu apoyo. Necesitamos. Bendito seas, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Salmo 32, verso 22. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré, dice el Señor. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este día. Viernes, ya fin de semana, weekend. Pero este fin de semana no es festivo. El otro sí es festivo porque eso es carnaval ahí, ¿no? Señor, el mandato misionero está implícito en todo bautizado. No implica solamente a los sacerdotes religiosos, religiosas. Envíanos tu espíritu para que nos dé la fortaleza de llevar la palabra y la caridad de Dios por doquier. Amén. ¿Qué dice el texto? Abraham creyó a Dios y esto le valió la justificación. Un ejemplo que gusta mucho a Pablo y que repite en sus cartas es el de Abraham. Abraham se está hablando mucho en estos días. Esta vez para mostrar cómo fue la fe y no las obras de la ley, las decisivas a la hora de agradecer, la de agradar o no a Dios. La fe. Somos justificados no por las obras, sino por la fe. Cuando Dios eligió a Abraham y le dio la misión de ser cabeza de su pueblo y a la vez bendición para todas las naciones de la tierra, Abraham era pagano. No podía presentar ante Dios las obras que realizaba perteneciendo a un pueblo idólatra, pero aceptó el plan que se le proponía. Eso es lo que le hizo agradable a Dios su fe. Creyó a Dios y le fue computado como justicia, no sus méritos previos, porque su elección había sido totalmente gratuita por parte del Dios que lo eligió misteriosamente a él. Ojo, Abraham era idólatra, perteneció a un pueblo idólatra, ¿no? Y era pagano. Abraham era pagano. Pero miren cómo Dios lo elige, cómo Dios lo bendice. Y este es un mensaje para mostrarnos que Dios es un Dios abierto a todos. Hasta los cabellos de su cabeza están contados. Ante la gente que se amontona a su alrededor, Jesús hace una serie de recomendaciones. Primero,
que tengan cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. La levadura hace fermentar a toda la masa. Puede ser buena como en el pan y en la repostería, y entonces todo queda beneficiado. Pero si es mala, todo queda corrompido. Todo depende de la calidad. Si es buena, claro que va a incidir positivamente. Si está mala, pues todo queda corrompido, todo queda dañado. Claro, Señor es inteligente, ¿no? Segundo, que la verdad siempre acabará por saberse, sí, Señor. La verdad siempre se impone, la trampa siempre sale. Lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea, y al menos Dios siempre la conoce. Tercero, que no tengan miedo de dar testimonio de Cristo ante el mundo. Lo peor que les puede pasar no es la muerte corporal hasta el martirio, porque en ese caso el premio de Dios será grande, sino la muerte espiritual, el que alguien no nos incite a la apostasía, porque entonces sí que la ruina es definitiva. Eso es contundente, ¿no? Cuarto, el motivo de tener confianza y no dejarse dominar por el miedo es que Dios se preocupa de cada uno de nosotros. Claro que sí, Dios nos cuida y Dios está pendiente de nosotros. Como cuando las mamás salían y le decían a la vecina, échele un ojo a mi cuidado, a mi pelado. Es decir, cuide de él, esté pendiente de él. Y Dios está pendiente de nosotros, Dios cuida de nosotros. Mucho más que de los pajarillos y hasta de los cabellos de nuestra cabeza. Ni de uno solo se olvida Dios. Eso sí es claro, clarito, como dice una venerable periodista barranquillera. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Es una lección que Pablo recuerda de modo especial a los cristianos de Roma, a los habitantes de Roma, provenientes del judaísmo, propensos a sentir un santo orgullo por su pertenencia a la raza de Abraham. Ojo, se creían ellos, ¿no?, como pavos reales. Para Pablo, tanto puede ser heredero de Abraham y por tanto agradar a Dios un judío convertido como un pagano que acepta la fe. Ambos pueden sentirse dichosos. Claro que sí, porque Dios no les cuenta sus pecados y eso gratuitamente. Claro, si Dios llevara cuenta de nuestros pecados, ¿qué sería de nosotros?, dice el Salmo. Tenemos como un prurito de llevar contabilidad de las cosas que hacemos en honor de Dios, casi dispuestos a presentar la factura y recibir el premio debido. Ave María Purísima, Ave María. Algo parecido preguntó Pedro a Jesús. Nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué nos darás? Ave María. Y sí es cierto, ¿no? ¿Qué nos darás? Como dice, ¿y a nosotros qué nos va a tocar? Tenemos que ir madurando en nuestra fe y creciendo en nuestra imitación a Cristo. Recuerdo ese libro, Imitación de Cristo, ¿no? Un libro muy leído, ¿no? Entre otras cosas, y que mucha gente pudo convertirse gracias a ese librito, La Imitación de Cristo. A medida que vamos leyendo día tras día la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo mucho que hay que transformar todavía en nuestra vida. Sí, lo que hay que transformar. Metanoia, cambio, conversión. Podría ser que en nuestro caso también pudiera existir esa levadura de la hipocresía. Ave María Purísima, que daña todo lo que decimos y hacemos. Para otros, el fermento maligno puede ser la vanidad o la sensualidad, o el materialismo, o el odio. Estas actitudes interiores pueden estropear nuestra relación con los demás, nuestra paz interior y nuestra oración.
Lo que tenemos que atacar es la raíz de toda la levadura interior. Si en nuestro ordenador hay un virus, ya podemos hacer lo posible por extirparlo, porque de lo contrario destruirá todos nuestros archivos. Por el contrario, nosotros mismos deberíamos ser buen fermento e ir contagiando a otros. La mentalidad cristiana, la esperanza y la paz, la amabilidad, el humor, todos somos levadura, buena o mala. Nuestra vida no deja indiferente a los que nos rodean. Influye en bien o en mal. En vez de dejarnos corromper por la levadura sensual o materialista de este mundo, los cristianos debemos mantener nuestra identidad con valentía y además influir en los demás, claro, positivamente, ¿no? Por eso se habla de identidad cristiana y nosotros tenemos que tener esa identidad cristiana. En vez de acomodarnos a lo que piensa la mayoría, si es que no va de acuerdo con el Evangelio de Jesús, debemos ser minoría decidida y eficaz que da testimonio profético de los valores en que creemos. Y el próximo domingo es una ocasión. Si muchos venden el voto, usted no debe vender el voto. Si muchos votan por los mismos de siempre, usted debe buscar otras alternativas. Tenemos que pensar en la salud, la educación. Pensemos bien. Pensemos en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Pensemos, mire, ¿por qué se hundió la reforma pensional, la laboral? ¿Por qué se han hundido tantas propuestas buenas? ¿Por qué? Porque a ciertos sectores no les conviene. Les conviene seguir explotando, engañando. Vale la pena que el pueblo despierte. Y los maestros deben tener un papel para guiar, para orientar. Pero lamentablemente hay muchos maestros que han llevado palo, que han sido vulnerados en sus derechos. Y no sé, pareciera que les gusta que los pisoteen. Miremos bien. La historia tenemos que mirar. Miremos, por ejemplo, en el Atlántico, lo que ha pasado. Todas las situaciones. Miremos un poco lo que pasó hace unos años con la inundación. Cómo el sur del Atlántico sufrió. Y cómo aparentemente se decía que todo estaba bien. Hasta que un día en las redes sociales vimos esa explosión. Y cómo el agua arrasó todos esos pueblos, a excepción de Swan, que fue el único pueblo que quedó blindado. Todos los otros quedaron en medio del agua. Y mucha gente, por la nostalgia, por sentirse lejos de su tierra, murió. Doy testimonio de un campesino que tuve la oportunidad de atender. Y el Señor murió como de pena moral, al sentir que había salido de su tierra, de su pueblo, y le tocó morir lejos de su tierra. Pensemos, tenemos que tener memoria, y el pueblo debe pensar. Ser cristiano significa que nosotros no podemos estar ajenos a la realidad, que nosotros no podemos pretender vivir de espaldas a la realidad. ¿Qué habrá? ¿Dificultades? Claro que siempre va a haber dificultades. Jesús ya lo advierte y nos da también la motivación para no perder los ánimos. Claro, el Señor nos anima a luchar. Dios no se olvida de nosotros, de ninguna manera. Como cuida de las aves y las flores
y tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. ¿Cómo va a dejar que dejen sin recompensa nuestros esfuerzos por vivir cristianamente y por ayudar a los demás? Jesús nos muestra su propia cercanía y nos asegura la ayuda de Dios. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pues ni de uno solo se olvida Dios, ni de uno solo. Bendito Señor. Para reflexionar, en nuestros procesos pastorales acompañamos a cada uno según su ritmo y capacidad. Estamos orando para que en la viña del Señor no falten buenos y santos operarios del reino, y necesitamos obreros, hombres que trabajen, hombres que luchen por la verdad, hombres que estén al servicio del pueblo, no al servicio de los intereses de los mercaderes, de aquellos que engañan y explotan el pueblo. Qué triste cuando muchos se dejan comprar, se dejan llevar por obsequios, por dinero. Y lo decía el profeta Amós, no lo digo yo, el profeta de la justicia social. Hay quienes compran al pobre por un par de sandalias. Y hoy, qué triste que muchos se dejen comprar, que muchos se... Miremos bien, si hemos hipotecado nuestro corazón al mejor postor, si hemos vendido nuestras conciencias, miremos. Qué triste cuando el hombre se prostituye, y esta es prostitución, acceder al dinero, que el dinero nos corrompe, el dinero nos daña, y nosotros vendemos nuestras conciencias. Señor Jesús, queremos ser obreros de tu viña, sí, obreros, para llevar el mensaje de esperanza y de amor a los que no te conocen. Danos fuerza y voluntad para no decaer en la misión. Sí, llevar un mensaje con amor, con alegría, con esperanza. Un mensaje que ayude a este pueblo a salir de esas situaciones de ceguera, a que el pueblo se despierte y a que el pueblo no se siga dejando engañar, y que, sobre todo, nosotros que decimos creer en Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermanos. Que sean felices. Arturo les dice: enséñame a vivir en tu amor.